Último día, ya tengo todo listo, la mochila por ahí, entera de lluvia porque vuelve a llover otra vez y un poco nerviosa, pero bien, tengo ganas de llegar a Santiago y no hablo muy alto porque por ahí todavía hay gente durmiendo. La etapa de hoy nos lleva desde Padrón hasta el objetivo final de este viaje, Santiago de Compostela. Pero antes de llegar, hay algo muy bonito en salir precisamente desde aquí, porque Padrón no es solo una parada más en el mapa, es uno de esos lugares que cuando entiendes lo que representan, se mira de otra manera. Aquí se conserva el famoso Pedrón, que no he podido pasar a verlo porque estaba cerrado, que es ni más ni menos que una piedra romana que hoy está bajo el altar mayor de la iglesia de Santiago y de la que se cree que procede incluso pues hasta el nombre del pueblo. Según la tradición jacobea, fue en esa piedra donde se amarró la barca que trajo el cuerpo del apóstol hasta Galicia. Y me gusta pensar en eso porque le da a esta salida así como un peso distinto, ¿no? No desde lo grandilocuente, sino desde algo mucho más sencillo. La sensación de estar caminando desde un lugar que, según la tradición, forma parte del origen de toda esta historia. La propia tradición sitúa la llegada del cuerpo de Santiago en el entorno de Iria Flavia, muy ligado al actual Padrón. Y desde ahí arranca ese relato que acabaría dando forma a uno de los caminos más importantes del mundo. Y es que al final, el camino también está hecho de eso, de lugares que no necesitan imponerse para dejar huella, de pueblos pequeños que sostienen historias enormes, y Padrón tiene justo eso, una manera discreta y casi me atrevería a decir que silenciosa de recordarte que estás a punto de llegar al final, pero que antes de hacerlo todavía pasas por uno de esos sitios donde de alguna forma todo empezó. Por eso, salir hoy de aquí, rumbo a Santiago, se siente muy especial, porque el final ya está cerca, pero empezar la última etapa desde un lugar tan cargado de memoria hace que todo tenga pues todavía más sentido. Y el agua que había atravesado este viaje de principio a fin también iba a acompañarnos hasta en esta última etapa. Mucho me da que hoy llegamos a Santiago así, lloviendo y lloviendo y lloviendo, para no cambiar la tónica de estos días. Pero en realidad como que le pega, ¿no? Ese ambientillo a Santiago así lluvioso. Y además esta lluvia es bastante agradable, quiero decir. No es algo molesto, ni algo que te impida caminar, casi no hace viento. Así que pues nada, 24 kilómetros nos separan de Santiago y ya vamos para allá. Te cagas la que baja por aquí. ¡Hostia! Venga ya. Pasamos también, a ver si consigo decirlo, por el Santuario da Escravitude, uno de los lugares que en el camino no destaca solo por lo que ves, sino también por lo que cuentan. La tradición dice que todo empezó con una imagen de la Virgen colocada junto a una fuente,
y con la historia de un hombre enfermo que de camino a Santiago bebió aquí y aseguró haberse curado a los pocos días. Aquello fue atrayendo cada vez a más gente, creció la devoción y también las donaciones, y con el tiempo acabó levantándose este santuario que todavía hoy sigue siendo una parada muy especial dentro de la ruta y con un carácter muy marcado. Porque ¿soy solo yo? ¿O este sitio se parece bastante a la Catedral de Santiago pero en miniatura? ¿Has visto el Santiago peregrino? Es un perro, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué risa! Qué risa. Hay gente que piensa hablando, otra escribiendo, y luego está la gente que piensa caminando, o a lo mejor ni siquiera piensa, a lo mejor simplemente ordena, que en realidad ya es bastante. Porque al caminar pasa algo raro. El cuerpo se ocupa de una parte, del ritmo, de la respiración, del siguiente paso, del terreno, del cansancio, del frío o del calor. De esa pequeña negociación constante entre seguir y parar. Y mientras tanto, sin que una se dé demasiado cuenta, la cabeza va haciendo lo suyo, como si al moverse el cuerpo, algo por dentro también empezara a recolocarse. Y no siempre aparecen grandes ideas, ni reflexiones preciosas, ni siquiera una frase reveladora que te cambia el día y te deja mirando al horizonte como si fueras la protagonista de una película especialmente intensa. A veces no pasa nada de eso. A veces lo único que pasa es que dejas de darle vueltas a algo con la misma angustia, o que una preocupación pierde un poco de fuerza, o que sin saber muy bien por qué, aquello que llevabas días sintiendo empieza a pesarte un poco menos. Y a mí eso me parece muy importante, porque vivimos en un mundo muy obsesionado con entenderlo todo al momento, con poner nombre a todo, con sacar conclusiones, con transformar cualquier experiencia en un aprendizaje express. Y no siempre funciona así. A veces una necesita entender más, necesita caminar un rato, necesita tiempo y necesita dejar que las cosas se asienten sin forzarlas. Y quizá por eso el camino tiene algo tan adictivo para tanta gente, porque no te obliga a resolverte, pero sí te da espacio. Espacio físico, claro, porque hay kilómetros, pero también espacio mental, espacio para estar contigo sin tanto ruido, sin tantas interrupciones, sin esa velocidad absurda que fuera parece normal y aquí, de repente, resulta un poco ridícula. Caminando no siempre encuentras respuestas, pero muchas veces encuentras algo casi mejor, un poco más de claridad o un poco menos de ruido, que según cómo tengas el día viene a ser casi lo mismo. Y hay algo muy bonito en eso, en descubrir que no todo se arregla pensando más, que a veces el cuerpo también sabe abrir camino, que a veces basta con avanzar, aunque no tengas del todo claro hacia dónde, pero porque de alguna manera, mientras los pies siguen, la cabeza termina acompañando. Y no sé, quizá por eso caminamos tanto, no solo para llegar a un sitio, también para ver si por el camino algo dentro de nosotros encuentra, aunque sea por un rato, una forma amable de colocarse. ...15 kilómetros a Santiago. Parece, o sea, todavía es bastante, pero
Me parece muy poco ya, desde luego. Pero bueno, hay que andarlos todavía, ¿eh? Y el día está lluvioso como los últimos 2 meses. Es que si seguimos Pasar por aquí tiene algo difícil de explicar, porque hay lugares que sin decir nada te recuerdan lo frágil que es todo y lo mucho que puede cambiarte la vida en un instante. Porque hay sitios que para muchas personas significan más que un lugar, significan una segunda oportunidad. Se va acabando el hilo de los días, la costumbre de mirar siempre hacia adelante, el pequeño ritual de hacerse fuerte con lo puesto y con un poco de aire. Ya no pesa igual lo que traía. Hay cosas que se han ido sin aviso y otras que creí perdidas hace tiempo han vuelto a hablar bajito conmigo. Y ahora que el final se acerca despacio, ya no sé si he llegado a algún sitio o si el viaje sin decirlo me ha traído de regreso. Porque a veces una meta no es un lugar, es la forma en que aprendes a mirarte. Es la piel después del frío, es el cuerpo recordándote que seguir también es una manera de encontrarte. Y al final no era llegar ni ponerle un nombre exacto, era ver que paso a paso lo que iba buscando fuera iba volviendo conmigo entre las manos. Qué silencio dejan ciertas despedidas, qué extraño se hace el borde de lo último, como si acabar también abriera una puerta que no habías visto. Hay viajes que terminan en un día y otros tardan mucho más en irse, porque luego sigue la vida, claro, pero ya no vuelve a oírse igual de triste. Queda el gesto de seguir un poco más, la calma nueva de no correr tanto y esta forma de entender que no estaba tan perdida, solo estaba lejos de mis manos. Porque a veces una meta no es un lugar, es la forma en que aprendes a mirarte. Es la piel después del frío, es el cuerpo recordándote que seguir también es una manera de encontrarte. Y al final no era llegar ni ponerle un nombre exacto, era ver que paso a paso lo que iba buscando fuera iba volviendo conmigo entre las manos. Y después vendrá lo de siempre, las horas, la prisa, las voces, las cosas que piden respuesta, pero algo se queda distinto, algo ya
no agacha la cabeza, porque a veces una meta no es un lugar, es la vida parándose un momento, es mirarte sin ruido, sin exigirte milagros, sin pedirle perfección al tiempo, y al final si era llegar, pero no solo a destino, era entender que en el fondo, después de tanto camino, lo más difícil y más bonito era volver conmigo. Gracias. Ay. ¿Esto dónde está? Arriba. Que tengan abierto, bueno, abierto pues tienen, lo que no sé si tendrán. Hola. ¿Qué tal? Una cervecita después. Hay pocas cosas que sepan también, ¿eh? Increíble, increíble, increíble. Este camino lo he sufrido, ¿eh? Sí. Pero también ha molado porque te hace superarte mucho la lluvia y la soledad. Demasiado.
Estos son los apóstoles en la vida de Jesucristo. Esto es el día de Pentecostés, cuando se les apareció para indicarles que tenían que ir a predicar a otros sitios de la tierra. Esto es Santiago, con su conchita aquí de peregrino, predicando en España, la Virgen del Pilar aquí al fondo, ¿eh? Este es el martirio de Santiago, que le cortaron la cabeza en Palestina. Esto es el transporte del cuerpo de Santiago en la barca hacia España. Y esto es el descubrimiento de los restos del apóstol por el obispo Teodomiro. Camino eterno, terra que llama, paso a paso, luz que me guía. Peregrino, no peregrino, vai yo mesmo seo digno. Pues he llegado, pero es muy curioso porque no siento que esto termine. He cruzado calles mojadas, caminos embarrados, algún que otro río también. He tenido días de euforia y también días de pensar, ¿pero qué estoy haciendo aquí? He sentido el cansancio en los pies y al mismo tiempo una ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. Y al final es que Santiago no es una meta, es más bien como un espejo. He aprendido que avanzar despacio también es avanzar, que no todo se resuelve corriendo o llegando más deprisa, que el cuerpo sabe muchísimo más de lo que creemos, que la fe, la que sea, muchas veces se parece mucho a seguir caminando aunque no tengas las respuestas. Entrar en la Plaza del Obradoiro, ver la silueta de la catedral, sentir que ha llegado es muy emocionante, pero es mucho más emocionante saber que ahora llevas el camino un poco más dentro, porque lo fácil, en realidad, es caminar hacia Santiago. Lo valiente es caminar hacia tu propia vida con la misma presencia, la misma honestidad y la misma capacidad de asombro. Hoy cerramos aquí esta serie de episodios sobre el camino portugués, pero no cierro el camino. Vendrán muchos más, porque llegar a Santiago no es el final, es el punto exacto en el que decides cómo quieres caminar lo que después viene. Nos vemos en la próxima. Buen camino.